con la reunión anual de la Asociación de Riesgo de Rehabilitación Cardíaca. Ahora vamos a actualizarnos en diabetes mellitus tipo 2. Tenemos dos bloques dentro de la mesa. Uno primero para tratar el documento que ha trabajado la Sociedad Española de Cardiología con la Sociedad de Endocrino, y que ha liderado el doctor Arrarte, y ahora nos contará. Y luego, en el contexto del proyecto Diabemir, pues vamos a hacer una actualización de fármacos en pacientes con diabetes y sin diabetes. Pues nada, empezamos con el doctor Arrarte. Vicente. Bueno, pues este documento, la verdad es que yo creo que en el campo de la endocrinología, o que está más referido a la endocrinología, como es la diabetes o es los estados nutricionales, desde el grupo de trabajo de diabetes y obesidad, tanto Almudena como Domingo han dado un impulso importantísimo a nuestra sociedad, y parece que ya lo vemos con total normalidad, como debe ser, que el tratamiento de la diabetes forme parte del tratamiento preventivo de cualquier paciente cardiovascular, como no puede ser de otra manera. Pero todavía hay muchas cosas que pulir y temas que evidentemente todavía no hacemos bien en nuestra práctica clínica habitual, ¿no? Y es, por ejemplo, la medición del estado nutricional de nuestros pacientes, sobre todo aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca, que es conocido que en torno a un 20% tienen déficit nutricional, y nosotros en nuestras unidades pues muchas veces no les prestamos la atención que debiera, ¿no? Entonces sí que desde la Sociedad de Endocrino, la SEN, se pusieron en contacto con nosotros precisamente porque veían la posibilidad de colaborar como equipo multidisciplinar, los endocrinos de los diferentes hospitales, teniendo en cuenta que esas unidades de rehabilitación cardíaca pudieran contar con estos profesionales y con un esquema de trabajo que es el que voy a presentar ahora a continuación, cómo podríamos hacerlo entre todos. Bueno, este es el título que tiene este documento, es unas consideraciones endocrino-nutricionales para pacientes evaluados en una unidad avanzada de rehabilitación cardíaca. Como bien dicen ellos, les gustaría pues contar con ese apoyo de los servicios de endocrinología dentro de los programas de rehabilitación cardíaca, como hacemos como equipo multidisciplinar. Ya le dijimos desde el principio que nosotros nunca vamos a poner una traba a que un profesional forme parte, porque precisamente ese es nuestro objetivo principal, que todos colaboremos centrándonos en nuestro paciente, y yo creo que desde ese momento lo hicimos todo con mucha sencillez. Estos serían los 3 puntos básicos que yo creo que debemos contemplar como unión entre endocrinología y cardiología. Pues probablemente son las 3 consideraciones que hay que tener muy en cuenta. Una serían las nutricionales, que ya digo, estas probablemente son las que menos desarrollamos en nuestra práctica clínica habitual, que es la valoración de la sarcopenia, de la desnutrición dentro de la insuficiencia cardíaca, y otras consideraciones tendrían que ser las metabólicas puramente o las de la diabetes y su afectación. Probablemente aquí es donde más hemos desarrollado, en verde he puesto la que ya va creándose mucho más, que detectar y control el sobrepeso, la obesidad en todos nuestros programas de rehabilitación cardíaca, y también la detección, control y tratamiento de la diabetes, que como digo, sí que lo tenemos mucho más claro, pero los otros puntos probablemente están por desarrollar. Este sería el esquema. Evidentemente es un documento en el que queda todo plasmado aquí y habría que ir pasito a paso, pero vamos, va a estar colgado tanto en la web de la Asociación de Riesgo Vascular y Rehabilitación Cardíaca como en la propia Sociedad de Endocrinología, la SEN. Estos 2 puntos los ha tratado además mi compañera, la endocrino, en la jornada de ayer, y que sin duda es el más complejo y el que ellos tienen mucho más que aportar de lo que podemos hacer como cardiólogos. Pero ellos proponen un cribado de la desnutrición relacionada con la enfermedad, con estos criterios que salen aquí, son los criterios GLIM y el MNA-SE, que es el del cribado de la desnutrición relacionada con la enfermedad, y luego también un cribado de sarcopenia, que utilizan este cribado SARC-F para poder valorarlo en nuestros pacientes de las unidades de rehabilitación cardíaca, principalmente aquellos con insuficiencia cardíaca, que son los que probablemente más va a tener este tipo de determinaciones, su validez y por tanto la necesidad de cambiar las conductas. Luego ellos, formando parte de estos programas de rehabilitación cardíaca, lo que recomiendan, y hemos, digamos, consensuado estas recomendaciones, de las diferentes etapas dentro de la rehabilitación cardíaca, pues van a mostrar una serie de ítems que serían
digamos, estrictamente necesarios en la medición. Por supuesto, hay muchos que sí que hacemos en nuestra práctica clínica habitual, la medición del perímetro abdominal, índice de masa corporal, todo esto yo creo que está claramente ya implementado en nuestra práctica clínica, pero probablemente muchas veces en las analíticas pues nos falta la albúmina, nos falta la vitamina B12, nos falta la vitamina D, y probablemente aquí podíamos implementarla y colaborar en cómo podemos luego dar soluciones con respecto a estos déficits que haya en cada uno de esos elementos. Pues también lo que son controles de factores de riesgo, la hipertensión, los factores lipídicos también está muy implementado, pero como digo, nos faltaría ese desarrollo de las mediciones de las principales escalas de desnutrición y de sarcopenia. En el propio documento, pues lo que queda implícito es que tenemos que incluir a los pacientes dentro del programa de rehabilitación cardíaca en una continuidad asistencial que esté bien forjada con los diferentes especialistas y con su derivación a atención primaria y que haya una buena coordinación entre todos, y evidentemente el tratamiento de la diabetes, que va a quedar bien desarrollado a lo largo de la sesión que vamos a desarrollar a continuación, pues basándonos en lo que son las recomendaciones que nuestra propia Asociación de Riesgo Vascular, por su grupo de trabajo de diabetes, pues ha recomendado recientemente en este año 2021. Nada más, simplemente hacer constar la necesidad de que todos los profesionales participen activamente. Esto no es una cuestión de cardiólogos. El tratar la diabetes, el tratar la desnutrición es una coordinación entre todos los diferentes especialistas que formen parte, y ahí tanto los enfermeros, los médicos de familia, cardiólogos, los endocrinos, pues tienen que formar parte de estos programas. Esta sería la bibliografía que ellos recomiendan y que, ya digo, hemos consensuado con ellos para que así sea, en el que tenemos en cuenta su aula de rehabilitación, su aula virtual y nuestra aula de rehabilitación cardíaca, y nada más por mi parte en la presentación del documento. Muchas gracias, Vicente. Yo creo que esto que habéis trabajado y que has presentado, o sea, tú dices queda mucho por hacer, pero es el camino de cuando expertos os dedicáis a trabajar en temas muy concretos. La perfección no existe, entonces cada vez que vais conociendo más qué necesitan los pacientes, cómo intentar que lo que al principio era una estructura de rehabilitación cardíaca más simplista, entre comillas, pues cada vez más complejo, porque entendéis que el paciente que se va a tomar la medicación es aquel que la puede pagar y aquel que entiende que tiene que tomarla. Seguir recomendaciones, hay que hacer apoyo psicológico a los pacientes, y luego el abordaje nutricional y del estado físico general del paciente es clave, ¿no? Porque no vale, el café para todos aquí no sirve, ¿no? Es adaptarnos a las necesidades que tienen los pacientes y cosas que hemos dado por hechas y hemos dejado sin tratar. Yo creo que el campo de la desnutrición era un campo que todavía estaba por desarrollar, y creo que está bien. Una cosa buena que también se ha hecho es integrar a quien no puede ser menos que la enfermera, la enfermería, ¿no? Por supuesto. Que es clave. Realmente son ellos los que hacen esta valoración, y nosotros tenemos que tener conciencia de que hay que hacerla, pero realmente los que llevan todo esto, el peso, nunca mejor dicho, son ellos, ¿no? Ellos, ellas. Sí, sin duda. Bueno, al final es que yo creo que todos tenemos que aprender a trabajar más por proyectos, y en los proyectos quien tiene que estar es quien aporta y quien... entonces es que da igual lo que haya, o sea, el título que tengamos en la universidad, eso da exactamente igual. Lo que importa es tu conocimiento y lo que puedes aportar en un tema concreto. Entonces pues algo pues queda igual. O sea, tú que sabes que aporta, pues ya está, estás dentro del proyecto y da igual. A mí me gusta mucho una frase que dice el CEO de Alibaba, que dice tu currículum solamente me dice cuánto te has gastado, pero no me dice nada más. Lo que importa al final es qué capacidades tienes. Entonces, pues hay que poner los proyectos a la gente que tiene la capacidad que permite que ocurran. Eso, desde que nos reunimos, la verdad es que tanto Endocrino como nosotros lo vimos claro. Dijimos, es que no hay nada que tengamos que luchar o que pelear para ver, sino vosotros sabéis más de ese campo, nosotros sabemos que hay necesidades, vamos a consensuar simplemente cómo vamos a organizarnos. Ya está, esa es la realidad de cómo hemos afrontado este documento, ¿no? Y una cosa, antes de dar paso al bloque de Avemir, o sea, ¿qué crees que podíamos hacer? Porque tú decías que Almu y yo hemos empezado a mover algo del mundo de la diabetes, pero básicamente es que esta asociación, una cosa se nos ocurre a nosotros, otra se os ocurre a vosotros. Exacto. Estoy viendo mogollón de compañeros, se les ocurre a ellos, y la asociación se mueve como un ejército. Cuando hay una idea que es buena, todos... o sea, yo veo que todos os movéis impulsando, y da igual de quién venga
la idea, ¿no? Entonces, siendo una asociación tan potente como es y con el liderazgo que ahora tenéis, ¿qué podríamos hacer para intentar que documentos como este, que son una pasada, ocurran cosas de verdad? Porque si no, al final acaba habiendo mogollón de documentos. O sea, que habría que intentar hacer pequeñas cosas para conseguir avances concretos, ¿no? Claro, yo creo que una reunión como esta precisamente es uno de esos movimientos. Vemos gente que trabajan en la misma dirección, todos tenemos muy claro cuáles son nuestros objetivos y trabajamos en equipo. Presentar este tipo de documentos, llevarlo a la práctica clínica haciendo eso precisamente, bajarlo a la parte asistencial y empezar a crear actividad, no un documento, porque el documento es papel, como decía, con el de unidades de rehabilitación cardíaca y insuficiencia cardíaca. Al final, si vas poco a poco haciéndolo en la práctica clínica y vamos pasándolo de unos a otros, vamos a conseguir que esto se implemente, ¿no? Lo hemos hecho con diabetes, ¿no? Totalmente. Yo creo que también algo clave que hablamos también ayer en la primera mesa es medir los resultados, ¿no? Indicadores de calidad. Que haya un indicador de calidad, es decir, usted en su unidad de rehabilitación cardíaca mide el estado nutricional, si no, y eso penaliza si no lo hacen, ¿no? Entonces, creo que es muy importante aprender e ir cogiendo la cultura de todo lo que hay que hacerlo como indicador y que es de cumplimiento. Es decir, tú, dentro de la asociación, tener cosas básicas que tiene que haber en una unidad de rehabilitación cardíaca, un carro de parada, no sé qué, evaluar el estado nutricional de los pacientes, ¿no? Y mejor todavía, tú que conoces las normas ISO, más que castigar a quien no lo hace, es premiar a quien lo hace. Sí. Pues tienes el sello de que haces una cosa que es diferencial. Totalmente. Bueno, hacemos un segundo de pausa. Diabetes. Y pasamos a la segunda parte. Bueno, ahora, dentro del contexto de Diabemir, Diabemir es un programa que quien mejor lo va a contar es Borja. Borja, el doctor Rivero, que es residente de cuarto año. Nos conocimos sí, estamos los dos en la placenta todavía, ¿no? O sea, prácticamente, vamos. ¿No? Pero hemos ido, o sea, no dentro de la placenta, sino hemos ido creciendo juntos, pero ya es R4, no te queda nada para terminar, sí. Sí. No se lo recuerdes, que ya está dándole vueltas al asunto, tampoco. Ese es el vértigo del R5, pero sí trabajo de sobra y trabajo bueno, no tengas ningún vértigo. O sea, lo importante es que lo que es Diabemir, quien mejor lo cuenta es él, y ahora dentro de un momento pondremos un vídeo, pero es un programa que empezó hace ya 4 años, que básicamente era tratar de acercar la diabetes al mundo de la cardiología, probablemente en el punto donde más retorno podía haber para la sociedad, que es con las personas que forman parte de cardio, pero también otras especialidades que no tienen ningún tipo de legado que nos condiciona. Lo peor que nos puede pasar como personas es tener una mochila con cosas que te ata a un pasado y te impide correr hacia adelante, ¿no? Entonces vosotros no tenéis ningún tipo de legado y el retorno de cualquier cosa que se hace con vosotros es la leche, porque mejoráis cualquier proyecto y nos mejoráis a nosotros. Entonces, Diabemir empezó hace 4 años con una cosa ahí que era, pues había reuniones que estábamos 7, 8 y tal, y ahora ya sois cientos de residentes que habéis pasado por el programa y que yo ya no diría la diabetes, que también, sino sois ya expertos en SGLT2, en GLP-1, en finerenona, etcétera. Entonces, bueno, pues ponemos el vídeo para que expliques un poco lo que es Diabemir y luego te damos paso para que empieces tu parte de GLP-1, finerenona y algo más, ¿no? Todavía recuerdo cuando elegí plaza en el MIR, ¿no? 6 años estudiando una carrera muy larga, 1 año de MIR estudiando todos los días sin parar, y ahí estaba yo, ¿no? En mi Ministerio de Sanidad, apretando mi tecla para ser residente de cardiología. Por fin lo había conseguido. Mi primer contacto con la especialidad pues fue en la planta de hospitalización de cardiología de mi hospital, ¿no? Ese día pues yo me había repasado en las semanas anteriores pues todo sobre insuficiencia cardíaca, todo lo que yo sabía como R pequeño, todo sobre cardiopatía isquémica, me había revisado algún electro, ¿no? Mi misión realmente era sobrevivir esas primeras semanas y dar lo mejor de mí y quedar bien con mis adjuntos y mi hospital y bueno, ir empezando a formarme como cardiólogo. Me revisaba a los pacientes desde por la mañana sus antecedentes personales, sus tratamientos, si habían estado ingresados otras veces, y me revisaba todas las pruebas complementarias, incluso la analítica, me intentaba memorizar los iones de memoria, las gasometrías y demás. Pero hubo un problema y es que no me di cuenta, ¿no? Cuando yo estaba así, creía que podía responder casi cualquier pregunta, me dice mi adjunto, oye Borja, ¿y cuál es el perfil glucémico del paciente? ¿Tú crees que podemos poner algún tratamiento para optimizar esto de la diabetes?
Claro, a mí ni se me había pasado por la cabeza pensar que un cardiólogo iba a poner un tratamiento para la diabetes, ni que ni siquiera yo tuviera que revisarme esa analítica. Entonces, claro, pues le fui dando vueltas y demás, y claro, yo pensaba que un residente de cardiología pues tendría que tratar con anticoagulantes, con antiagregantes, pues poner tratamientos para la insuficiencia cardíaca, pero nunca pensé que nosotros fuéramos a tratar a los pacientes diabéticos y les fuéramos a poner tratamientos. O sea, yo cuando me pasó esto a la planta dije, bueno, hombre, ¿cómo va a estar un residente de cardiología tratando la diabetes? Aquí me han timado. Entonces, bueno, pues así fueron pasando las semanas y llegó el primer congreso de cardiología, el Diabemir. Pues todos los colegas estábamos muy contentos, ¿no? Éramos por fin ya como médicos más maduros, nos invitaban a congresos, podíamos formar parte de sociedades pues, más científicas, integrarnos con ellos y demás. Pero claro, nos llamaba la atención de que el congreso era un congreso de diabetes para cardiólogos. Y ahí fue cuando también yo pensé, bueno, es que vamos a ir a un congreso de diabéticos, que estos aquí nos han timado también. Pues al final me tuve que tragar mis palabras, porque ese congreso duró un fin de semana y la verdad que estuvo genial, porque nos explicaron la relación que había entre la diabetes y la enfermedad cardiovascular, nos explicaron los fármacos que se usaban y sobre todo la gran mejoría que se produce en los pacientes cardiópatas cuando tratamos bien la diabetes, aunque seamos cardiólogos, ¿no? Entonces, pues bueno, después de ese congreso me dio tiempo a reflexionar y un poco me dio tiempo a estudiar, ¿no? También me pegué varias tardes repasando los últimos estudios de diabetes y cardiopatía y te das cuenta de que en los últimos 5 o 6 años el panorama ha cambiado espectacularmente, ¿no? Antes la diabetes solo trataban los endocrinos, pero ahora con los nuevos fármacos y con el boom que tenemos ahora con los ISGLT2, con los análogos del GLP-1, la diabetes ha pasado a ser una enfermedad también de cardiólogo y nos guste o no nos guste, también tenemos que tener nuestra parte de endocrinos. Entonces, bueno, con respecto a mi experiencia como residente de cardiología tratando la diabetes en mi hospital, quiero decir que al principio pues nos costaba un poco, ¿no? Por lo que he dicho, porque no pensaba que fuera a tratar la diabetes, pero te das cuenta de que en cada rotación que pasa y en muchas de las rotaciones que tienes como residente, aprendes a manejar la diabetes y la aprendes a manejar muy bien. Desde la planta de hospitalización, ¿no? Donde no se va un paciente con insuficiencia cardíaca sin su ISGLT2. O un paciente que tenga paciente obeso con enfermedad aterosclerótica, no se van sin su análogo de GLP-1. Es impensable que se vayan sin optimizar de la planta. Después pasas a la unidad de rehabilitación cardíaca, que ahí aprendes de verdad al seguimiento ambulante de un paciente, ¿no? Lo sigues continuamente hasta que ves que lo puedes optimizar del todo, lo tienes perfectamente optimizado y te permite darle de alta y seguirlo y maneja el manejo diabético del paciente un poquito más fino. Y después no solo en esto, también es incluso en las guardias o las interconsultas, que parece que no, que es mentira, pero las interconsultas también. Por ejemplo, a mí ahora, que soy un residente un poco más mayor, me hacen una interconsulta y tengo que ajustar el tratamiento de una fibrilación auricular, no solo voy y le pongo el anticoagulante y le pongo el tratamiento frenador, también digo, oye, ¿y cómo tiene el control glucémico? ¿Puedo ponerle algún fármaco que mejore el pronóstico cardiovascular de este paciente? Pues bueno, son cosas que ahora te das cuenta cuando eres un residente un poco más mayor. Y ahora, poner un antidiabético para mí es como poner un antiagregante o un anticoagulante. Es una cosa que hago todos los días y una cosa con la que me siento cómodo y sé que no me voy a equivocar. Bueno, y aun dicho todo esto, ¿no? Esta es mi experiencia. Yo sé que hay compañeros, porque a veces nosotros nos reunimos entre nosotros los residentes, que están en otros hospitales que a lo mejor no tienen una unidad de rehabilitación cardíaca tan potente o tienen adjuntos que son muy mayores y todavía están en la inercia esta de que no quieren tratar a los pacientes diabéticos. Entonces, bueno, yo creo que las frases estas míticas de el tratamiento del endocrino solo lo toca el endocrino, ¿cómo voy a tocar yo un antidiabético siendo cardiólogo? Tienen que acabarse y me gustaría pues animarnos a mis compañeros residentes que viven esta situación que se planten y pongan los tratamientos ellos que ellos creen, porque también nosotros como residentes tenemos que formarnos en un hospital, pero también podemos mejorar nuestro propio hospital. Y creo que a día de hoy un residente que no sabe tratar la diabetes no es un buen residente de cardiología. Entonces, bueno, para finalizar todo esto un poco, me gustaría decir, como empecé con la charla, que yo al principio cuando empecé a tratar a los pacientes diabéticos, pues pensaba que me estaban timando, ¿no? Dije, yo no elegí cardiología para tratar la diabetes, pero es que yo creo que a día de hoy no es un timo, es todo lo contrario. Es una herramienta magnífica para mejorar el pronóstico cardiovascular de nuestros pacientes. Bueno, Borja lo ha contado muy bien. Hemos de decir que el final lo grabamos 2 o 3 veces porque estaba realmente indignado. Y hubo que suavizarlo un poco. Bueno, fíjate, el tiempo que hace que tampoco hace mucho tiempo, de que nos contabas lo que era para ti Diabemir en el vídeo y cómo han cambiado, por lo que hemos aprendido, las cosas en muy poco tiempo, porque hablamos de utilizar antidiabéticos y ahora hemos aprendido que son fármacos que tocan centros de flotación de los pacientes con diabetes y sin diabetes y mejoran su pronóstico de forma radical y son fármacos cardiovasculares, un buen grupo de ellos, ¿no? Entonces, pues empiezas con tu update, tu parte.
Buenas tardes a todos. Para mí es un placer estar aquí. Agradezco a la organización de Riesgo Cardiovascular y Rehabilitación que me haya permitido pues, dar esta charla que voy a dar ahora. Y nada, en principio voy a hablar un poco de los avances que han habido este 2021, que han sido bastantes, la verdad, sobre obesidad y diabetes. O sea, el puntero, si me permite. Un segundo. Pues nada, como todos sabemos, ¿no? En los últimos años se han publicado muchos estudios sobre los análogos del GLP-1. En principio se ha visto que los beneficios que tienen pues, son espectaculares, ¿no? No solo con la reducción de la hemoglobina glicada y demás, sino que en pacientes que tienen cardiopatía isquémica, mucha enfermedad aterosclerótica y son diabéticos, pues se ha visto que el beneficio cardiovascular con reducción de muerte cardiovascular es pues muy elevada, ¿no? Hasta ahora, sí es verdad que todos los ensayos que teníamos eran con derivados humanos, pero se había visto que los derivados animales parecen que no tenían beneficio. Pero bueno, esto parece que ha cambiado en 2021 y es que ha salido una nueva molécula que es el espeglenatide, que es un derivado animal y tiene unos resultados que son bastante espectaculares. Entonces, bueno, quería presentarlos ahora. El ensayo clínico que avala este fármaco es el ensayo Amplitude y bueno, es un ensayo clínico que en principio seleccionó pacientes que eran diabéticos y con alta carga de enfermedad cardiovascular, ¿no? Definida como que todavía no tuvieron un infarto, que tuvieran alguna vasculopatía periférica o que si no cumplían alguno de estos criterios, pues que tuvieran insuficiencia renal y aparte tuvieran un factor de riesgo cardiovascular clásico, ¿no? Si nos fijamos, este estudio, a diferencia de los anteriores estudios con análogos de GLP-1, incluyen a pacientes que estaban aún más muy enfermos, ¿no? Pues la mayoría de los pacientes llevaban más de 15 años de diabetes, hasta el 30% de los pacientes tienen un filtrado muy bajo y con una hemoglobina glicada de casi 9 y casi 60% de los pacientes usaban insulina, es decir, es la población que más enferma ha estado de los análogos del GLP-1 de los ensayos anteriores. En este estudio lo que se hizo fue randomizar a los pacientes pues a darles espeglanatide de 4 o 6 miligramos versus placebo y tenían un endpoint primario de un MACE cardiovascular y un endpoint secundario de un combinado renal. Como vemos, los resultados son espectaculares, ¿no? Espeglanatide de 4 o 6 miligramos versus placebo reduce casi hasta un 30% el MACE cardiovascular y hasta en un 30% pues el combinado renal, ¿no? Y además, si nos fijamos, los efectos secundarios pues son mínimos, son como un 3% en la población de este estudio y sobre todo son a base de alteraciones gastrointestinales. Además, algo que me parece muy curioso es que este es uno de los primeros estudios con análogos GLP-1 que ya incluye pacientes que estaban tratados con ISGLT2. Si nos fijamos, hasta un 15% de la muestra ya estaba con estos fármacos y si vemos análisis de su grupo vemos que aún así siguen siendo efectivos, es decir, cada vez queda más claro que no se trata de elegir un fármaco u otro, sino se trata de combinarlos, ¿no? En este estudio se ve que la combinación de ISGLT2 y análogo del GLP-1 pues sigue funcionando igual de bien, o mejor incluso. Pues nada, en resumen, pacientes que en el estudio Amplitude, pacientes con diabetes y alto riesgo cardiovascular o enfermedad cardiovascular establecida, que además usaban ISGLT2, el uso de espeglanatide de 4 o 6 miligramos, pues reduce el MACE en un 27%, cardiovascular y renal en un 32%. Además, estos efectos pues, bueno, fueron independientes del uso de ISGLT2, metformina o la tasa de filtrado glomerular. O sea, antes de esto comentaremos lo importante de estos resultados, pero lo más importante es pronunciar el nombre de ese fármaco. O sea, tremendo. La verdad que es imposible por mucho que lo estudie, pero Seguimos, vale, en la diapositiva queda aquí. Hay casos descritos de gente que lo ha hecho bien, sí. Lo bueno es que no se va a comercializar, con lo que ya no tenemos que aprenderlo. Seguimos, perdona. Hay que ponerle un nombre alternativo. Bueno, pues nada, pues ¿qué nos ha traído el 2021 para los pacientes obesos, ¿no? Como sabemos, bueno, esto ya lo sabemos todos, que la obesidad es una enfermedad crónica que más que disminuir en los últimos años, pues se ha visto que está aumentando exponencialmente, ¿no? Actualmente hasta un 20% de la población es obesa y se ve que en los siguientes años pues seguirá aumentando. Siempre decimos que, bueno, que el pilar fundamental para el tratamiento de la obesidad pues es los hábitos de vida saludables y que los pacientes cambien sus hábitos, pero se ha visto que a la larga los pacientes, si no se sigue tras de ellos, pues los hábitos los van perdiendo y se va recuperando el peso, ¿no? Entonces cabe la duda de si se pudiera inventar algún fármaco que disminuyera el peso, ¿no? Y en esta línea pues nace el programa STEP, ¿no? El programa STEP es una serie de ensayos clínicos de los que hasta ahora hay publicados 4, 2 ensayos clínicos en el New England y 2 en el JAMA, que lo que hace es dar semaglutida a diferentes tipos de pacientes y ve la reducción de peso que tienen cada grupo, ¿no? Entonces, hasta ahora, como he dicho, hay 4 estudios. El primero se dio en pacientes que no eran diabéticos, el segundo en pacientes diabéticos
El tercero fueron pacientes que no eran diabéticos, pero que aparte, como se ve en la gráfica que está justo debajo, se dio hábitos de vida saludables que consistían en como unas 30 charlas para que los pacientes hicieran hasta 200 minutos por semana de ejercicio y además se les daba una dieta hipocalórica personalizada. Y en el último, que es el STEP 4, lo que se vio es que si la pérdida de peso con semaglutide eran solo al inicio del tratamiento o se mantenía a lo largo del estudio, ¿no? Como vemos, los estudios son todos muy parecidos, todos tienen un running para llegar a la dosis máxima de semaglutide, que es 2,4. Después se compara el uso de semaglutide versus placebo en estos pacientes durante 68 semanas y se ve si se reduce el peso o no, ¿no? Entonces, ¿qué sabemos de qué resultados tienen los ensayos STEP? Pues la verdad que han sido positivos los 4 ensayos, tanto pacientes no diabéticos como pacientes diabéticos, incluso sumados al cambio de vida y en hábitos de vida saludable, y más allá de las 20 semanas, la semaglutide de 2,4 miligramos pues parece muy superior al placebo, con reducciones del peso de hasta un 20%, lo que parece es bastante espectacular, la verdad. Y bueno, ¿tenemos alguna novedad más con respecto al análogo GLP-1? Pues la verdad es que sí, ¿no? Entonces, como todos sabemos, los análogos del GLP-1, las incretinas, son hormonas que se liberan cuando uno toma pues algo por vía oral, pues las incretinas se liberan para secretar insulina, ¿no? Hasta ahora tenemos la GLP-1 y la GIP, que son las más importantes, pero solo teníamos fármacos que actuaran sobre la vía del análogo GLP-1. Pues este año, y en los últimos años, se ha desarrollado una nueva molécula, que es el tirzepatide, que combina estas dos vías, ¿no? El GIP y el análogo del GLP-1. Y lo que se sobreentiende es que al combinar estas dos vías, pues es más efectivo. Y por eso muchos ya lo llaman la tuincretina, ¿no? Porque es mixta. Pues nada, el tirzepatide mostró su beneficio en 2 ensayos, ¿no? El SURPASS-1 y el SURPASS-2. Pues en el SURPASS-1 lo que se hizo fue elegir a pacientes diabéticos que tenían mal control glucémico pero que todavía no estaban con insulina y se randomizaban a dar 5, 10 o 15 miligramos de tirzepatide versus placebo. Y lo que se veía, pues bueno, era ver los cambios en la hemoglobina glicada y el peso. Como vemos también, pues son resultados bastante llamativos, ¿no? En el grupo de tirzepatide, hasta el 50% de los pacientes consiguieron controlar su hemoglobina glicada y se consiguieron pérdidas de peso incluso hasta de casi 10 kilos, ¿no? Lo que son resultados que también pues llaman bastante la atención. Lo que, claro, también quedaba la duda de si este nuevo análogo GLP-1 o mixto, ¿no? Porque también combina el GIP, era mejor que los anteriores. Entonces, esta duda la vino a resolver un estudio que salió este año en el New England, que es el SURPASS-2, ¿no? En el SURPASS-2 se compara el tirzepatide versus semaglutide. Entonces, se eligieron 1.800 pacientes que tenían mal control glucémico igual y se randomizaron a recibir 5, 10 o 15 miligramos de tirzepatide versus un miligramo de semaglutide. Como vemos en la gráfica, pues cualquier dosis de tirzepatide, la verdad que parecía más efectiva que el miligramo de semaglutide, tanto en el control de hemoglobina glicada o en la pérdida de peso, ¿no? Sí es verdad que aunque esto se haya visto así en este estudio, queda la duda de que solo se usó semaglutide de 1 miligramo. Quizás si se hubiera enfrentado el tirzepatide versus semaglutide de 2,4, no sabemos cuál hubiera sido el resultado. Pero lo que sí es verdad que parece que el tirzepatide pues se postula como un nuevo fármaco que es bastante efectivo, que podremos usarlo, ¿no? Y bueno, ya para terminar un poco con la nueva actualización de diabetes, pues bueno, nos queda el riñón, ¿no? ¿Qué tenemos de nuevo en 2021 para la enfermedad renal crónica diabética? Pues bueno, como todos sabemos ya, tanto la disminución del filtrado glomerular como el aumento de la albuminuria, pues se ha visto que aumenta el riesgo cardiovascular con aumento de muerte cardiovascular e ingresos por insuficiencia cardíaca. Se ha visto también que los pacientes diabéticos, esto parece estar explicado porque se aumenta la proliferación del receptor mineralocorticoide y esto aumenta el grado de fibrosis y de inflamación. O sea, en los últimos años pues, se ha diseñado un nuevo fármaco, que es la finerenona, que lo que intenta es bloquear este receptor, como hace la aldosterona o la prerenona, pero sin su variante hormonal esteroidea. Y pues bueno, se ha visto que tiene un beneficio cardiovascular, que es lo que vamos a ver ahora, ¿no? ¿Qué estudios tenemos de la finerenona? Pues hasta la fecha hay 3. El primero de ellos es el Fidelio. El Fidelio se publicó a finales del año 2020 y es un ensayo clínico en el que se seleccionaron pacientes que tenían enfermedad renal crónica y diabetes, que tenían alto riesgo cardiovascular y se randomizaron a finerenona 5, 10 o 20 miligramos y placebo, ¿no? Entonces el endpoint era un endpoint renal, era un combinado de disminución de la tasa de filtrado renal o muerte renal, y el endpoint secundario un endpoint cardiovascular. Entonces, como vemos, pues los resultados son también bastante llamativos, ¿no? Se produce casi hasta un 20% de disminución del endpoint secundario y el endpoint primario. O sea, que es bastante llamativo el uso de la finerenona, la verdad. Además, la tasa de eventos secundarios es muy pobre, es muy poco, y lo que llama la atención es que sí es verdad que sube un pelín la hiperpotasemia, pero son hiperpotasemias leves. Es decir, no hay que quitar el fármaco al paciente ni requiere ingresos por hospitalización por este efecto secundario. Además, algo que también es bastante llamativo es que en este estudio el 50% de la población no tenía historia de enfermedad cardiovascular previa y aún así se mantiene el beneficio del fármaco. Quiere decir que es un fármaco que no solo se puede usar en prevención primaria, sino que también puede ser usado en prevención primaria y secundaria.
Y bueno, pues después, al final de este año, salió otro estudio parecido que es el Fígaro, ¿no? Es un estadio que está diseñado igual que el Fidelio, pero con el endpoint primario es un endpoint cardiovascular, no es un endpoint renal. Y lo que vemos es que las reducciones se mantienen, hasta casi un 13% de reducción en el endpoint primario y un 23% en el secundario. Además, es algo que sí es muy llamativo, ¿no? Porque si nos desglosamos el endpoint primario, vemos que la reducción del MACE de cardiovascular es por ingreso por insuficiencia cardíaca. Y la población de este estudio pues son pacientes que tienen fracción de eyección preservada. Quizás se abre la puerta a nuevos estudios de que este pueda ser el segundo fármaco que tengamos para los pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección preservada. Y bueno, pues ya para terminar, teníamos un ensayo clínico que tiene un endpoint renal y teníamos un ensayo clínico que tiene un endpoint cardiovascular. ¿Por qué no unirlos, no? Pues en esta unión nace el último estudio con finerenona, que es el Fidelity, que es el metaanálisis de los dos anteriores. Simplemente decir que el diseño era muy parecido y los beneficios se mantuvieron, ¿no? Un 14% de reducción en el endpoint primario cardiovascular y un 23% en el endpoint renal. Y además, si analizamos por subgrupo, este beneficio se mantiene incluso a pesar de la tasa de filtrado glomerular, de la albuminuria, del uso de SGLT2 o análogos del GLP-1. Quiere decir que su beneficio va por otra vía, ¿no? En conclusiones, pues en pacientes con diabetes y enfermedad renal 1-4 con al menos albuminuria moderada, la finerenona reduce el riesgo de mortalidad cardiovascular, la progresión de enfermedad renal y tiene focos de efectos secundarios. Y bueno, se abre la puerta a que pueda ser un segundo fármaco para insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, ¿no? Los siguientes estudios que saldrán. Y esto era todo y muchas gracias. Yo quería, muchas gracias Borja. Antes de pasar con Laura, si te parece, Vicente, cerrar este bloque y algunas preguntas para Borja, ¿no? Quizás empezar por el último, la finerenona, aprovechando que está aquí Marta y Javier, que están más dedicados a la insuficiencia cardíaca. Realmente la finerenona puede ser una eplerenona que en vez de probarse antes en la IC, se probó antes en la enfermedad renal, ¿no? Claro, el criterio, ya lo ha dicho Borja, es que ya lo decía en la discusión del europeo, es que eso es la población del EMPEIRO, la misma, y el mismo resultado, incluso mejor, porque el evento renal se disminuye, ¿no? Y el criterio de exclusión, uno de ellos era reducida, porque éticamente no era ético incluir pacientes con reducida y quitarle la eplerenona, ¿no? Sabiendo que tiene un mecanismo con menos efectos secundarios por ser no esteroideo, ¿vosotros le veis futuro? Perdona que no te haga a ti la pregunta, Borja, es que aprovechar que están aquí, que son expertos en IC, ¿le veis futuro? O sea, ¿lo veis como que va a desterrar la espironolactona y la eplerenona a la finerenona? No esperabais que las preguntas las íbamos a hacer nosotros, a vosotros. No, es la primera vez que me pasa esto. Hombre, pinta bien, ¿no? Yo creo que nos pasará un poco con los SGLT2, que al final vas descubriéndole beneficios, ¿no? Aquí hemos empezado por el riñón, en los SGLT2 empezó pues por el riesgo cardiovascular en general, ¿no? Pero si fisiopatológicamente funciona, tiene menos efectos secundarios, pues es probable, pero evidentemente pues necesitamos la evidencia, ¿no? Y un randomizado que compare, pero vamos. Además, como comentaba Borja, ¿no? Que cada vez vamos abriendo puertas para tratarla preservada, que eso es una gran noticia, ¿no? Y sí, los resultados es que son como muy clavados a todos los estudios de diabetes, ¿no? Que al final lo que esconden, siempre lo ha dicho Domingo, son pacientes con IC preservada no diagnosticados, ¿no? Cómo se reduce la hospitalización y el evento renal, ¿no? O sea, que no sé, Javi, ¿tú qué opinas? Yo estoy de acuerdo con Marta en que, evidentemente, se ha ensayado la molécula en un perfil de paciente distinto al que en principio se utilizan los antagonistas de aldosterona en otro escenario, pero parece muy atractivo además desde el punto de vista fisiopatológico, como decís, porque en pacientes con insuficiencia renal, que además tuvieran insuficiencia cardíaca, si se ensaya que este fármaco va mejor, porque sabéis que el paciente con insuficiencia cardíaca, bueno, o un cardiorrenal, que tenemos muchas limitaciones para plantear añadir estos fármacos o continuarlo, o en ocasiones hay que descontinuarlo, con lo que todo ello implica, que sabéis que hay ensayos clínicos que están intentando ensayar incluso quelantes del potasio para poder seguir manteniendo el antagonista de aldosterona y ver si eso demuestra beneficio pronóstico. Por lo tanto, desde el punto de vista, como dice Marta, fisiopatológico, parece muy interesante por el mecanismo de acción y sobre todo yo creo que el efecto de interacción con la insuficiencia renal, que tenemos una gran limitación, ¿no? Pues muchas gracias. Y yo, Borja, ahora sí te quería preguntar, lo has dicho ya, a mí, o sea, semaglutide lo usamos, 1 miligramo para diabetes, pero claramente la dosis para obesidad 2,4. El estudio SURPASS, estamos ya participando nosotros en La Paz con el de outcome cardiovasculares, pero me gusta mucho el citipatide, se tolera muy bien, pero es un poco injusto comparar el SURPASS con el pedazo de molécula del tirzepatide con 1 miligramo de sema. O sea, claro, que habrá pasado, probablemente sean resultados muy parecidos, ¿no? 2,4 tirzepatide, no sé qué opinas.
Sí, vamos, es que comparar la dosis tope de un fármaco con la mínima de otro. Entonces, al final, pues ahora nos falta un estudio que si se quiere comparar, porque sea con dosis equivalentes, ¿no? Muy bien, y yo creo que también, Patricia, vosotros en Valencia, los steps que faltan, estáis participando en algún step que todavía no se ha publicado, ¿no? Si le dais el micrófono a Patricia, por favor, Patricia Palau. Todos estaros pendientes porque vamos a hacer... Yo no participo directamente, pero sí los compañeros de la unidad de insuficiencia cardíaca. Que hay muchos STEP en marcha, ¿no? En preservada, sí. O sea, que yo creo que la investigación del STEP con semaglutida nos va a dar también muy buenos resultados en preservada también, ¿no? Yo creo que lo has dicho tú muy bien, se abre el campo a la ICER preservada por fin, y a partir de ahora yo creo que va a ser un motivo de discusión, debate, mesa, en el futuro. Entonces, bueno, gracias por tu brillante exposición, y yo creo que ahora ya le toca el turno a Vicente para presentar. Sí, perdón. Sí. Un comentario y una pregunta. El comentario es, yo creo que estamos empezando a conocer el riñón, que hasta ahora pensábamos que era un simple colador y algo para manejar las presiones. Pero estamos empezando a conocer que es un órgano infinitamente más complejo, y ahora que se han empezado a organizar las unidades de cardiorrenales, es que tienen una conexión mucho más íntima de lo que ya sabíamos, que sabíamos mucho. Y estos fármacos, de forma, pues, como ocurrió con isglt, decía Marta, los hemos conocido por un camino, pero todo el recorrido que hay por detrás todavía está por conocer, ¿no? La pregunta es, a la gente que nos está escuchando y a nosotros mismos, con los estudios que has presentado, ¿qué cosa de la que hacemos hoy en día con nuestros pacientes tú crees que va a empezar a cambiar o que puede cambiar? ¿Qué cosa, dos cosas distintas vamos a poder empezar a hacer, o tú vislumbras? No pasa nada por equivocarse. No, sí. Hombre, yo creo que con los estudios que hay, que han salido en los últimos años, es que hay que ponerle estos fármacos a todo el paciente que se pueda, ¿no? Que yo creo que también hay un nicho de pacientes que hay veces que se deja un poco a la deriva, ¿no? También sobre todo los enfermedades. Yo sí es verdad que estoy de acuerdo contigo que el paciente que tiene enfermedad renal crónica son también como un poco los que están más abandonados. Y sí es verdad que también en los últimos estudios, ya sea el CRIDE, en etapa CKD, hay otros estudios que el beneficio es bastante elevado, vamos, que también creo que hay que implementarlos ahí. Gracias, Borja. Estoy súper orgullosa de Borja, de mi residente. Bueno, ahora a Laura la va a presentar su tutor, Vicente, pero yo desde aquí le mando un saludo porque es otra de las RESI, como Borja, de las o los especiales del programa. Entonces, bueno, pues un saludo a Laura y... Sí, efectivamente, como dices, Domingo, recordad para los que estáis ahí al otro lado en qué consistía Diavemir, que íbamos recorriendo pues, por iniciativa de Almudena y de Domingo de toda España, y en una de las zonas en las que aterrizamos, en el Levante, entonces hicimos ahí una reunión de toda la Comunidad Valenciana y de Murcia, que a veces cuando empezó Diavemir parecía que costaba mucho el movilizar a los residentes porque hay mucha oferta y el tema de la diabetes pues no era una cosa que tuviera tanta motivación como otro tipo de áreas, y sin embargo pues la sorpresa es que Diavemir Levante, con la coordinación de Miriam Sandín, de Enrique Santas y también con mi colaboración, con mi mimo, bueno, yo creo que fue espectacular la presencia de residentes, tanto de nuestro hospital como de toda la Comunidad Valenciana y de Murcia, ¿no? Dentro de todos estos, pues bueno, había que seleccionar a una persona que digamos, recibiera el premio, entre comillas, de estar aquí con nosotros por ese gran evento que tuvimos ahí en Levante, y yo creo que Laura Fuertes, que es además residente de tercer año de nuestro hospital, el Hospital General de Alicante, pues refleja muy bien, yo creo, que todo ese mérito que tuvieron todos los residentes que formaron parte en ese Diavemir. Nada, Laura va a hablarnos de la actualización en ISGLT2, por tanto, el campo paralelo a lo del agonista GLP-1, parece que son las dos grandes moléculas, las grandes familias de moléculas que han cambiado el tratamiento de la diabetes, y nada, está allá al otro lado. Desgraciadamente las huelgas de Renfe y compañía pues nos han impedido contar con ella como quisiéramos aquí, pero bueno, está allá al otro lado y nada, saludarle y ánimo, Laura. Muchas gracias, Vicente, y bueno, gracias a toda la Asociación de Riesgo Cardiovascular por esta grandísima oportunidad de presentar esta ponencia. Me vuelvo a presentar, soy Laura Fuertes Quinili, R3 del Hospital General de Alicante, y hoy os traigo las últimas novedades de ISGLT2.
Estos son los estudios que voy a ir comentando y empezamos por el estudio Soloist, que fue un ensayo clínico de fase 3 realizado con la sotalifocina. La sotalifocina es un ISGLT2 nuevo que, al contrario de los anteriores, es un inhibidor dual, que inhibe tanto el receptor SGLT2, que como sabéis actúa principalmente en el riñón, y el receptor SGLT1, que además actúa sobre el tracto gastrointestinal, por lo que reduce la absorción de glucosa y la glucemia postprandial. El objetivo del estudio era responder a la pregunta de si la sotalifocina era eficaz y segura cuando se administraba de forma precoz en la insuficiencia cardíaca descompensada. Para ello incluyó a 1.222 diabéticos tipo 2 con insuficiencia cardíaca, que podían tener, ojo, tanto FEBI preservada como FEBI reducida, y que hubieran tenido una descompensación reciente por insuficiencia cardíaca que hubiera requerido hospitalización y diuréticos intravenosos. Los pacientes ya tenían que estar en fase estable, es decir, sin necesidades de oxígeno y habiendo transicionado a diuréticos orales, y fueron randomizados a recibir o placebo o sotalifocina 200 miligramos al día, con la posibilidad de titularlo a 400 en función de la tolerancia. El endpoint primario es uno que seguro que suena porque es el más utilizado en otros estudios con ISGLT2, que es un combinado de mortalidad cardiovascular y hospitalizaciones y visitas a urgencias por insuficiencia cardíaca. Y lo que vieron es que la sotalifocina reducía un 33% este endpoint primario de forma muy significativa y sobre todo muy precoz. Los beneficios se veían a los 28 días del inicio de tratamiento, con un NNT de tan solo 4 pacientes. Sí que cabe destacar que este beneficio era principalmente debido a la reducción de hospitalizaciones y visitas a urgencias por insuficiencia cardíaca, porque no hubieron diferencias significativas en cuanto a la mortalidad. Los resultados eran consistentes en todos los subgrupos analizados, daba igual el momento en el que se iniciaba el fármaco o la FEBI que tenía el paciente. Y en cuanto a los efectos secundarios, la sotalifocina era un fármaco bastante bien tolerado. Únicamente se observaron mayores tasas de diarrea y de hipoglucemia severa en el grupo de la sotalifocina, que son efectos secundarios que sí que nos sorprenden porque no han sido muy frecuentes en otros estudios con SGLT2 y que podrían ser debido a la inhibición del receptor SGLT1. La principal limitación del estudio Soloist fue el hecho de que se tuvo que interrumpir de forma prematura porque perdió financiación, por lo que la población incluida fue menor de la esperada y eso hizo que perdiera mucha potencia estadística. Y podría explicar por qué la mortalidad cardiovascular no fue significativo. Por tanto, dos cosas que quiero que os quedéis con el estudio Soloist, que son sus novedades. Primero, que incluyó tanto pacientes con FEBI preservada como reducida. Y segundo, que el inicio de la sotalifocina fue muy precoz. La mitad de los pacientes recibieron la primera dosis durante la hospitalización y la otra mitad a los primeros 3 días tras el alta, por lo que explora los beneficios de estos fármacos en un escenario clínico nuevo, que es la insuficiencia cardíaca aguda. Pasamos ahora al estudio SCOT, que fue otro ensayo clínico realizado con la sotalifocina, cuyo objetivo en este caso era ver si era eficaz en la prevención de eventos cardiovasculares en una población que además de diabetes tenía enfermedad renal crónica. Los beneficios de los SGLT2 en la insuficiencia cardíaca son bien conocidos, nadie los discute, pero sus efectos en la prevención de eventos cardiovasculares han sido muy heterogéneos entre los diferentes estudios y se cree que la inhibición del receptor SGLT1 que aporta la sotalifocina podría ser beneficioso en estos pacientes. Además, el mecanismo de acción de la sotalifocina no depende enteramente del riñón, porque si os acordáis también actúa sobre el tracto gastrointestinal, por lo que podría utilizarse en pacientes con enfermedad renal crónica avanzada. El estudio incluyó a 10.584 diabéticos tipo 2 con algún otro factor de riesgo cardiovascular y que tenían enfermedad renal crónica. Esta se definió como un filtrado entre 25 y 60 mililitros minuto con o sin albuminuria. Esto es una diferencia importante respecto a estudios previos que sí que incluyó la macroalbuminuria como criterio de inclusión, pero lo realmente interesante aquí es que tan solo 1/3 de los pacientes tenían insuficiencia cardíaca, por lo que parte de los beneficios que se van a ver son en prevención primaria. El endpoint primario original era un combinado de MACE, mortalidad cardiovascular, ictus e infarto no fatal, pero este estudio también se interrumpió de forma precoz, por lo que tuvieron que cambiar su endpoint primario al mismo que el estudio Soloist. En cuanto a los resultados, la sotaglifosina demostró una reducción de hasta el 26% de este endpoint primario, de nuevo sobre todo por la reducción de hospitalizaciones y visitas a urgencias por insuficiencia cardíaca.
También decepciona que no alcanzara su endpoint secundario renal, pero bueno, aunque la sotalifocina no demostrara un efecto beneficioso renal, tampoco fue perjudicial en estos pacientes. No se observaron mayores tasas de fracaso renal agudo. Sí que se registraron, en cambio, mayor cantidad de infecciones micóticas genitales, cetoacidosis e hipotensión, que son efectos secundarios bastante frecuentes entre los SGLT2. Por último, los investigadores también analizaron el endpoint primario original, que os recuerdo que era el combinado de MACE, y vieron que la sotaglifosina lo reducía un 16%, por lo que sí que parece que podría haber cierto beneficio en prevención de eventos cardiovasculares. Hace falta más estudio para ver si estos beneficios son debido a la inhibición del receptor SGLT1 o al hecho de que la población incluida tenía un alto riesgo cardiovascular. Cuando los investigadores analizaron de forma conjunta los resultados de los dos estudios, del Soloist-Discode, vieron que la sotaglifosina tenía un beneficio parecido a los dos estudios por separado, reducía el endpoint primario en torno a un 28%, pero lo más importante aquí es que este beneficio era consistente en todo el rango de la FEBI, tanto para FEBI preservada como reducida, para hombres como para mujeres, e independientemente de si tuvieran o no el antecedente de insuficiencia cardíaca. Volvieron a analizar la mortalidad cardiovascular, esta vez utilizando un análisis por protocolo, es decir, incluyendo solo a pacientes que terminaron el estudio y en función del fármaco que realmente tomaron, y en esta ocasión sí que se obtuvo una reducción significativa de la mortalidad cardiovascular. Por tanto, podemos decir que el estudio Soloist-Discode nos añade un nuevo fármaco a nuestro arsenal terapéutico, que es la sotalifocina, y apoyan la idea de que sus beneficios son un efecto de clase. Haría falta más estudios para ver si la sotalifocina también es beneficioso en pacientes no diabéticos, porque estos dos estudios incluyeron principalmente pacientes diabéticos, y son de los primeros ensayos en los que se ve un beneficio en la insuficiencia cardíaca con FEBI preservada. Si bien es verdad que los autores no querían sacar conclusiones porque la población incluida era muy reducida. Pasamos ahora al Emperor-Pesov, que es otro estudio novedoso presentado hace apenas un mes en el Congreso Europeo, cuyo objetivo era valorar la eficacia y seguridad de la empagliflozina en la insuficiencia cardíaca con FEBI preservada con o sin diabetes. Incluyeron a 5.988 pacientes con insuficiencia cardíaca que estuvieron en clase funcional 2-4 de la NIJA, con una FEBI preservada mayor del 40% y un filtrado mayor o igual a 20 mililitros minuto. Los pacientes podían ser diabéticos o no, como hemos dicho antes, y además, de hecho, el 50% de ellos no lo eran. Y fueron randomizados a recibir o placebo o empagliflozina 10 miligramos al día más tratamiento médico óptimo. El endpoint primario es el combinado de mortalidad cardiovascular y hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, y la empagliflozina redujo este endpoint primario un 21%, de nuevo de forma muy significativa y que sorprende por su precocidad. Se observaron beneficios a tan solo 18 días del inicio de tratamiento, aunque de nuevo fueron sobre todo a expensas de las hospitalizaciones. Analizaron también un endpoint secundario renal y la empagliflozina sí que parecía que podría tener cierto beneficio, reducía la caída del filtrado glomerular un 1,36 mililitros minuto año, pero cuando se analizaban endpoints más duros como eventos mayores renales no se observaron diferencias significativas. Estos resultados eran consistentes de nuevo en todos los subgrupos analizados, incluyendo pacientes diabéticos y no diabéticos, muy importante, y los efectos secundarios eran muy parecidos con respecto al grupo control. De nuevo vemos efectos secundarios típicos de los SGLT2, como son las infecciones fúngicas genitales de predominio femenino y la hipertensión, que por lo general son efectos secundarios bastante fáciles de manejar, por lo que nos sorprende que la tasa de suspensión del fármaco en este estudio fuera bastante alta, el 23%. Otra cosa que han criticado mucho del estudio de Emperor-Pesov fue el hecho de que la tasa de mortalidad cardiovascular era muy baja. No constituía ni siquiera el 50% de la mortalidad total. Y eso podría justificar por qué la mortalidad cardiovascular no alcanzará la significación estadística. Por tanto, el Emperor-Pesov es el primer ensayo clínico a gran escala en la insuficiencia cardíaca con FEBI preservada que cumple con su endpoint primario, llegando a la meta antes que todos sus predecesores, que Paradigm con sacubitril/valsartan, que el TopCat, que el Ipresov, y por eso da pena que los resultados no llegaran a tiempo como para ser incluidos en las nuevas guías de insuficiencia cardíaca.
Y por último vamos a analizar el estudio EMPEROR-Pooled, que fue un análisis combinado de los datos de los dos estudios, EMPEROR-Reduced y EMPEROR-Preserved, que son ensayos clínicos hermanos porque tenían el mismo endpoint primario y una población bastante parecida, con la diferencia de que uno tenía FEVI preservada y otros FEVI reducida. Los endpoints analizados fueron dos: la reducción de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca y un endpoint renal. En cuanto a las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, la empagliflozina, cuando se analizaron los datos de forma conjunta, tenía un beneficio consistente y bastante similar a los dos estudios por separado. Es decir, reducía las hospitalizaciones en torno a un 30% aproximadamente. Pero esto no ocurría cuando se analizaron el endpoint renal. Cuando miraron más de cerca, lo que vieron es que la FEVI influía sobre los beneficios de la empagliflozina, de forma que a mayor FEVI, menor era el beneficio de la empagliflozina. Y el punto de corte de FEVI, a partir del cual ya no se observaron diferencias clínicamente o estadísticamente significativos, era del 60-65%. Por tanto, sin duda el EMPEROR-Preserved va a suponer un cambio en el paradigma del tratamiento de la insuficiencia cardíaca con FEVI preservada, pero también deja abiertas muchas preguntas sin responder. Por ejemplo, ¿quiénes son estos pacientes que tienen una FEVI por encima del 60% y por qué parecen beneficiarse menos de tratamiento? ¿Es el principio del fin de la clasificación de la insuficiencia cardíaca en base a la FEVI, en FEVI preservada, reducida o ligeramente reducida? ¿Y cuál es el punto de corte de FEVI normal? Nos hemos quedado cortos al definirlo por encima del 50% como hacen las guías y habría que subirlo al 60-65% en base a estos resultados. Bueno, son preguntas que deberán ser contestadas en las siguientes guías. Y por último os dejo con unas ideas clave que me gustaría que os llevarais para casa. El estudio SOLOIST demostró el beneficio del inicio precoz de la sotaliflozina tras una descompensación de insuficiencia cardíaca. El estudio SCORED valoró la prevención de eventos cardiovasculares en una población que además de diabetes tenía enfermedad renal crónica. El estudio SOLOIST y SCORED-Pooled vieron que los beneficios de la sotaliflozina se mantenían en pacientes con FEVI preservada y que la mortalidad, cuando se analizaba por un análisis por protocolo, sí que tenía una reducción significativa. El EMPEROR-Preserved es el primer ensayo clínico a gran escala que cumple con su endpoint primario en insuficiencia cardíaca con FEVI preservada. Y el EMPEROR-Pooled vio que estos beneficios de la empagliflozina se atenuaban con FEVIs por encima del 60-65%. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Laura. Buen repaso. Yo creo que ahora 6 años han pasado yo no me acuerdo. 2015 en Parrec. Eso es, 6 años. O sea, estamos en otro modo de pensamiento, no tiene nada que ver lo que en su momento pensamos con lo que hoy sabemos. Hemos aprendido lógicamente mucho y eso también nos permite entender mejor los resultados del EMPEROR. Yo creo que el haber encontrado un hilo conductor de una enfermedad muy compleja que es la preservada, un síndrome, un hilo conductor donde tocando ese hilo conductor mejora el pronóstico de un pool de pacientes que no tienen nada que ver unos con otros, es muy bueno. El hecho de que la mitad de la mortalidad no sea cardiovascular no es una sorpresa, es que llegan pacientes, perfiles de pacientes muy distintos y bueno, pues ahí se ven los resultados. Es importante también entender que estos estudios son una anécdota en la historia natural de la enfermedad de estos pacientes. O sea, contábase el score eran 16 meses, el tiempo de seguimiento del EMPEROR, pues igual, o sea, el tiempo del estudio, que es un tiempo de investigación y comercial y demás, es una anécdota realmente en la historia natural de estos pacientes y por tanto hay que saber leer los resultados, lo digo por la mortalidad cardiovascular y saber colocarlo en el contexto de la vida de estas personas, ¿no? Yo te preguntaría algo, pues igual que a Borja, o sea, desde ahora, ¿tú qué crees que vamos a empezar a hacer diferente ya con nuestros pacientes en base a los resultados de este estudio? Y antes de que contestes, para que no se me olvide, el primer día de mí lo hicimos en una región de España, ya parezco la abuela otra vez,
en una región de España y estamos, ¿cuántos? 5 resis. Sí, David. Sí, no nos importaba, porque lo importante era la calidad de lo que allí ocurría, da igual si éramos 3, 5 o 24. Pero el siguiente que fue el Levante, lo digo porque Vicente apostó decididamente con nosotros y tuvimos que decirte para que ya no caben más. Sí, se nos había acabado el presupuesto. Eso. Con lo cual es buen momento para darte las gracias otra vez. Gracias a vosotros. Bueno, Laura, ¿ya te ha dado tiempo así para pensar un poco la respuesta? Sí, yo espero que sí que va a empezar a cambiar la práctica clínica diaria y espero que no esperemos a que salgan en las guías. Yo creo que esperar a que se actualicen las guías ahora con la velocidad a la que está saliendo la nueva información es un error y que ya hay evidencia suficiente como para empezar a usarla. Además, una cosa que me ha parecido curioso es que en el Emperor, por ejemplo, daban empagliflozina más tratamiento médico óptimo y este tratamiento no era diferente a los pacientes con FEBI reducida. O sea, realmente cuando vemos los datos sí que estamos tratando igual pacientes con FEBI preservada a FEBI reducida sin evidencia. Yo creo que eso lo que nos está enseñando es un poco la desesperación y que hacen falta más fármacos en este sentido, ¿no? En este grupo de pacientes. Entonces, yo espero que sí que ya empecemos a utilizarlos y no esperemos a que se actualicen las guías. Yo creo que sí que va a cambiar la práctica. Y luego una cosa de algo que tú has comentado es que la probabilidad pretest, dependiendo del perfil del paciente, es una u otra. Me explico. Si una persona que se cansa, que tiene el ProBNP un poco alto y tiene fracción de eyección 40%, la probabilidad de pretest de que acertemos que es insuficiencia cardíaca lo que tiene es más alta que alguien que se cansa, tiene el ProBNP un poco alto y tiene una fracción de eyección del 64%. La probabilidad pretest de que acertemos sin ir más allá que esa burda valoración del paciente que es me canso, ProBNP y fracción de eyección, la probabilidad pretest de que acertemos y sea insuficiencia cardíaca es bastante más baja. Por tanto, lo importante, yo creo que el corte que nos viene a decir que con la fracción de eyección un poco alta no hay beneficio es básicamente porque tenemos que identificar bien qué paciente tiene insuficiencia cardíaca. Y eso es ir un poco más allá del me canso, ProBNP y fracción de eyección. Y tiene que ver con evaluar bien que existe congestión en estos pacientes. Yo tenía 2 reflexiones y una pregunta. Una pregunta para la audiencia, prepararos, pero todavía voy a hacer la última para que estéis pendientes. Las 2 reflexiones son, la primera, buena y mala, ¿no? Si veis, por ejemplo, todo el desarrollo de los ISGLT2, hemos pasado por toda, ¿no? La diabetes con alto riesgo, la diabetes sin alto riesgo, la insuficiencia cardíaca, la enfermedad renal, ¿no? Todo esto avalado por la industria. O sea, todo lo que sabemos, todo el beneficio que es la inversión que hace la industria, ¿no? Y ellos no son ONG, está claro, ¿no? Y el ejemplo lo tenemos con la SOTA. La SOTA es una cojomolécula, hipermolécula, muy buena molécula, que al final no está donde tiene que estar porque Sanofi dejó de comercializarla porque era la que menos potencia tenía en bajar la glicada. Se la vendió a este laboratorio que no tiene dinero para seguir la investigación. Imaginaros qué hubiera pasado si el SOLOIS y el SCORE continúan. Entonces, un poco la reflexión es buena, tenemos mucha investigación y la mala es que dependemos, la mala por decirlo, bueno, afortunadamente tenemos a alguien que investigue, pero que no hay inversión pública en ningún país del mundo, no solo en España. Y cojo es porque se quedó coja, ¿no? Sí. A mí me da mucha pena cuando te lees todo el tema de la SOTA, como ves como Lexicon lo compra, se para por el COVID, Lexicon no tiene dinero y al final se cae una supermolécula que además nosotros tenemos fármacos muy buenos, sacubitril, valsartán es un ejemplo, con un solo estudio, nadie duda. ¿Y cómo es posible que los ISGLT2 con toda la investigación que tiene no estén donde tienen que estar, ¿no? Bueno, ahora afortunadamente con las guías, bien. Ese comentario tuyo es muy bueno, el de que al final el desarrollo de los fármacos tiene que ver con la industria, porque el COVID nos enseña muchas cosas. ¿Cómo se investiga en el mundo hasta ahora? Pues alguien tiene una idea, empieza a hacer los estudios preclínicos, la fase 1 va evolucionando, agencias de regulación y luego tiene que tratar de, comercializando el fármaco, recuperar toda la inversión de este que ha ido bien, de este que ha ido bien y de todos los que se han caído antes. Pero fijaros el COVID cómo nos ha ayudado. En el COVID todo eso que era secuencial ha ocurrido todo a la vez, solapado. Y de hecho la inversión pública ha ocurrido antes que el desarrollo de todo el proceso.
O sea, con estudios que cambian la vida de las personas, en enfermedades en las que hay mucho sufrimiento, reducción de la esperanza de vida y demás, a lo mejor habría que inyectar a quienes investigan, ayudar a quienes investigan a fondo perdido de alguna forma, sí. Como ha ocurrido con el COVID. Es decir, yo invierto en tu investigación en vacunas independientemente de cuál vaya a ser el resultado, porque eso es meter gasolina al proceso. ¿Y qué ocurre? Que algo que hubiera llevado todo este tiempo ha ocurrido en este tiempo. Entonces es muy importante lo que dice, ¿no? Y es la colaboración entre lo privado y lo público. A mí me da mucha pena el Solois porque participábamos y la verdad que nos dio pena finalizar el estudio, ¿no? Antes de la segunda reflexión viene justo con el Solois, insuficiencia cardíaca aguda. Se va a presentar ahora en la AJA el Impulse con EMPA y dentro de poco DAPA-ACT con dapagliflozina. Javi, Marta, ¿qué esperáis del ISGLT2 en la insuficiencia cardíaca aguda? Están sentados la separados. pregunta va a ser positivo, probablemente esperamos eso, pero, clínicamente, ¿cuándo creéis que va a tener la aplicabilidad de prescribir un ISGLT2 en el momento de la descompensación, antes de alta, cuando ya está, más o menos, para la congestión, para la no congestión? Sí, bueno, mi visión es positiva. De hecho, en el paper de posicionamiento del tratamiento diurético para la congestión refractaria ya están los ISGLT2, o sea que incluso antes de tener esta evidencia ya lo teníamos ahí posicionado, ¿no? Evidentemente cuando tengamos más evidencia, pues oye, genial, pero probablemente no en el momento agudísimo de urgencias, o por lo menos yo lo veo más al alta en el paciente que está un poquito congestivo, que además sabemos que el dar de alta a un paciente que todavía tiene algo de congestión es uno de los más potentes predictores de reingreso, ¿no? Entonces yo creo que ese momento es ideal y no tengo ninguna duda de que van a ser fármacos para ese grupo. Bueno, yo creo que ya hay algunos datos, ¿no? No evaluando los endpoints que se van a evaluar en el Pulse, pero parece que efectivamente tiene un perfil incluso de seguridad en estos pacientes que es bueno y evidentemente, como ha comentado ella, yo creo que va a tener un efecto, además que ya lo conocemos, añadido al efecto diurético de los diuréticos de ASA y otros diuréticos que se usen en el contexto agudo. Y sin duda también hay experiencia con otros ensayos en el inicio durante la hospitalización, con lo cual lo esperable, o sea, yo creo que sería una sorpresa que al menos no saliera beneficioso, ¿no?, el efecto de empagliflozina, pero bueno, realmente tendremos que esperar. Pero yo creo que incluso en este perfil de paciente, que siempre es un paciente más complicado, por así decirlo, yo creo que hay esperanza de que también tenga resultado positivo. Y mi última reflexión, Vicente, y te doy paso, es que claro, Diavemir tiene los días contados. Si hay residentes que son del peso y de la excelencia de Laura y de Borja, cuando ellos sean adjuntos, Diavemir ya no tiene sentido. Entonces, bueno, haremos la despedida de Diavemir en las 2 o 3 reuniones dentro de 2 o 3 años, porque ya no tiene sentido formar a residentes cuando va a haber adjuntos que los formen ellos mismos. Así que creo que es una reflexión positiva, porque es decir adiós a una cosa que ya no va a hacer falta, afortunadamente. Bueno, pero las cosas no acaban, las cosas se renuevan y avanzan hacia otra dirección, ¿no? Entonces yo creo que a lo mejor hay que redefinir cómo es el concepto, pero el aprendizaje de la diabetes y el enfoque cardiológico tiene que seguir ahí, ¿no?, de alguna manera. Yo lo que creo que hay que cambiar el prefijo. Que se llame diabetes a otra cosa. No, se llamará no sé qué mil. Al prefijo, vale, sí, muy bien. Bueno, ya tenemos Cardiomir, que fue un éxito, o sea que, sí. Muy bien, pues nada, no sé si queréis aportar algo más, o damos por finalizada la mesa, creo que cuando están las cosas dichas no hace falta darle las gracias a Laura y a Borja, porque pues merece la pena el trabajo al veros hablar. Enhorabuena a los dos, la verdad es que yo también quiero dar las gracias también a la industria, hablando un poco, porque también Diavemir es un proyecto casi huérfano al principio, y hemos ido sacando un poco los recursos para poder hacer esto gracias a la industria, que en ningún momento ha mirado los programas, ha estado en las reuniones, o sea que también es de agradecer lo que invierten en investigación y lo que invierten en formación.